Bien, hermanos, veamos entonces el primer versículo. Y antes de entrar, el título que le he colocado al estudio es La vara de Dios versus el engaño del mundo. La vara de Dios versus el engaño del mundo. Pongamos nuestros ojos, hermanos, en Éxodo 7, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dejémoslo ahí. Antes de entrar en este punto, tenemos que ir a mirar algo del contexto histórico de Egipto. Para aquellas épocas ya estaba la dinastía 18 al frente de la nación de Egipto. Esto es importante, hermanos, porque en ese momento el faraón se consideraba una deidad. El faraón, todo lo que él dijera, era como el intermedio entre los hombres y los dioses. Eso era lo que ellos creían. Y notan ustedes en todas las películas, en los libros que ustedes han visto sobre los egipcios, notan ustedes que la vestimenta que tienen los faraones se colocan como una especie de mitra y por detrás parece como una cobra. ¿Han visto ustedes que tienen una imagen como una forma como de serpiente? Puntualmente una cobra. Para ellos eso es importante porque eso refleja de que el faraón es un descendiente, una persona aprobada por parte de esos dioses para que él sea intermediario entre Dios y los hombres. Eso era lo que se creía en aquella época. Por eso se veía el faraón como protector de Egipto. Por eso se veía a Faraón como si fuera un dios mismo. Por eso mismo, toda la gente tenía que obedecer porque le estarían obedeciendo como a un dios hombre en ese punto. Para ellos, para el faraón, esa imagen de la serpiente es muy importante porque es la que le da a él el poder, la autorización, es como un portavoz autorizado de esos dioses para que él venga y diga lo que considere en el beneficio del pueblo. Adicionalmente, hermanos, quisiera, gracias mi hermano, que tengamos en cuenta algo más. Y es lo siguiente, hoy en día, les hago a ustedes la pregunta, Satanás hoy en día ¿en qué situación se encuentra? Él está atado durante 1000 años. 1000 años que no son 1000 años literales, sino son 1000 años simbólicos. Porque la palabra original hace referencia a eso, apunta a mucho tiempo es lo que está apuntando la palabra en el original griego. ¿Por qué quiero ir a ese punto? Cuando estábamos en esta época de la que estamos hablando, más o menos 1500 años antes de Cristo, ¿en qué situación se encontraba Satanás? Ahí estaba suelto, ¿cierto? Él estaba suelto ahí. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la bruja de Endor? ¿Recuerdan ustedes que Saúl fue a buscar la bruja de Endor para que le dejara hablar con Samuel? Y habló con Samuel. Este tipo de situaciones y de cosas se presentaban bastante en aquella época cuando Satanás estaba suelto. Ahora, habiendo dado el contexto, ¿en qué situación nos estamos encontrando? Su contexto histórico, qué estaba sucediendo en ese momento. Ahora sí, vamos al texto. Entonces Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Noten ustedes, hermanos, que aquí hay una batalla, un enfrentamiento directo contra el supuesto Dios hombre. Es como si el Señor le estuviera diciendo: ahora sí, le voy a mandar a alguien que sí tiene esas características y cualidades, una persona autorizada por mí, por el único y verdadero Dios, y voy a mandar una persona que sí tiene esas características. El faraón es falso y lo quiere poner en falsedad delante de toda la nación. Entonces Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Faraón se creía Dios, ahora el Señor le manda a una persona que sí es un verdadero portavoz de Dios.
y tu hermano Aarón será tu profeta. Para la época, ustedes cuando puedan, tengan la oportunidad de poder mirar quién es el dios Horus, que eso eran unos inventos de ellos allá en Egipto. Este dios Horus, él se creía que era como el descendiente del dios Horus, y que cuando él muera, se iba a unir entonces con el dios Ra, que es el sol. Entonces, ese era todo ese enredo que tenían ellos con un montón de dioses, pero entonces tenían detrás de él, siempre se colocaba la mitra como si fuera una cobra, como diciendo, ese Dios me está autorizando a mí a hacer esto y yo soy el Dios y ustedes me obedecen porque yo soy Dios. Pero aquí, noten ustedes el Señor cómo cambia las cosas. El Señor dice, entonces Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, ¿quién viene a ser en este caso el Faraón? Si Moisés es Dios, en este caso como Dios, noten ustedes que la palabra está en minúscula, que es como Dios. No está diciendo el texto que se convierte Moisés en una deidad, no está diciendo eso. Por eso lo coloca en una D minúscula, haciendo referencia que es como Dios para Faraón. Tenemos entonces a Moisés, a Dios, a Moisés y tenemos a Aarón. ¿Dónde viene a colocar el Señor al Faraón? Abajo como un oyente. Así, entonces, imaginen ustedes la situación. Viene Moisés, viene Aarón y viene a decirle las cosas que viene a decir de parte de Dios, es decir, le estoy diciendo, usted es un oyente, usted no es ningún Dios, usted simplemente hace caso a lo que el Dios verdadero manda a decir, usted no es ninguna autoridad, usted no es nada. ¿Y cómo se lo demuestra? Sigamos leyendo. Éxodo 7, versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón. Noten ustedes la jerarquía. El Señor nuevamente explicando. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí hay algo importante y es que estas palabras que el Señor le dice a Moisés son las mismas palabras, las mismas que encontramos en Mateo 28, versículos 18 al 20. Noten ustedes cómo una sombra está apuntando a algo mucho más grande en el futuro. La sombra la tenemos acá. Tú dirás las cosas que yo te mande. Esto le dice el Señor a Moisés, para que vaya al mundo y diga las cosas que Él manda. Eso en Egipto, eso es una sombra de algo más grande. ¿Qué será eso más grande? Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Le voy a pedir el favor, mi hermano José, ¿me ayudas por favor con Mateo 28, 18 al 20? Y quiero que noten ustedes allí que Dios le da la orden a Moisés para que diga algo, para que su hermano, o sea, la misma palabra, sin mancha, sin cambios, sin ponerle más, sin quitarle, la misma palabra tiene que dársela a Aarón y Aarón a su vez tiene que replicarla igualita, idéntica como se le manda. ¿Pero a quién? A Faraón, al mundo. Hermano, adelante. Gracias, hermano. Notan ustedes, hermanos, que Dios, el Señor, está diciendo que a Él se le fue dada toda potestad y Él le da la orden a la iglesia a que enseñe, a que hagan discípulos y cuando los hagan que les enseñe todo lo que Él ha mandado, todo lo que Él ha mandado. Y aquí el Señor le dice a Moisés, le dice que vaya hasta donde Faraón y dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande, porque ¿quién está allá en Egipto? Su pueblo. Allá están
le toca ir entonces a Moisés y a Aarón, ir hasta el mundo, allá, al mundo, porque allá está su pueblo. El Señor le manda a la iglesia, vayan entonces ustedes al mundo y digan las cosas que yo les he enseñado. Moisés hace lo mismo. Sigamos avanzando. Noten ustedes, mis hermanos, que el objetivo que tiene este mensaje de ir a anunciar esto es para que le digan a Faraón que deje salir a su pueblo de su tierra. El mismo mensaje que el Evangelio tiene cuando se presenta a las personas para que salgan de donde están y busquen al Señor, para que salgan de Egipto y vayan a la tierra prometida. Es el mismo propósito, pero el fin último de los dos es el mismo. El fin último del mensaje que lleva Moisés al mundo, a Faraón, es el mismo fin último que tiene el Evangelio cuando entrega el mensaje al mundo. Y es el reconocimiento de la gloria de Dios en todo el mundo, en todas partes. Vayamos entonces, hermanos, a hacer un recorderis. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, lo que menciona Rahab en Josué? Cuando llegan los espías a conquistar Jericó, ¿qué es lo que dice Rahab? Que ella escuchó algo. Rahab escuchó de que el Señor vino hasta Egipto, llevó las plagas, acabó con todo, sacó su pueblo y ahora la orden que tienen ellos es ir a acabar con todos los cananeos. Eso fue lo que escuchó Rahab. Ese era el fin, ese era el objetivo. El Señor manda a una persona de 80 años y otra de 83 a enfrentarse a la persona más poderosa del mundo conocido en aquella época, para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Rahab lo escuchó, en Canaán lo escucharon, y toda la nación y todas las partes conocidas pudieron saber y conocer en el oriente lo que pasó en Egipto con Israel. Sigamos avanzando, hermanos, y les pido que por favor ubiquemos en las Escrituras Éxodo 7, y leeremos el 3. Éxodo 7 y leeremos el 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Sigamos con el 4 y el 5. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y el versículo 5 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la primera vez que se presenta Moisés y Aarón ante Faraón? ¿Qué le dice Faraón? ¿Quién es Jehová? Como para que yo lo escuche. ¿Quién es? O sea, no sabéis ni quién es de la manera más despectiva posible. Pero ¿quién es Jehová como para que yo lo escuche? ¿Por qué lo dice así? Porque es que él se cree un Dios. Él se cree un Dios y él dice por lo mismo, dice, pero ¿quién es Jehová como para que yo lo escuche? Y ahora noten ustedes lo que dice acá. Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Querían saber quién es? Ahora lo van a saber. Preguntaron a través de su representante máximo, ¿quién es Jehová como para que yo escuche su voz? El Señor dice entonces que ahora se va a presentar entonces con Egipto. Sigamos entonces viendo aquí algo particular, y es la forma en la que el Señor se presenta. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés y Aarón llegan al pueblo y anticipan la pregunta del pueblo, cuando el pueblo dice, bueno, pero ¿quién te mandó? Y él dice, yo soy el que soy, me manda el que soy. Así las cosas, con este nombre como el que él se presenta, que yo soy el que soy, haciendo referencia a que él es el único autoexistente, porque eso es lo que significa la palabra Yahvé, el autoexistente, el único que puede existir por sí mismo, que no depende de nada, la primera causa y que ella misma no es causada por nada. Así mismo se presenta él ante todo el mundo.
Pero ¿por qué se presenta también así? La curiosidad humana siempre ha ido en que, ¿de dónde vino el hombre? Ah, vino del simio. Ah, que es que el simio, ¿de dónde, cómo llegó? Ah, es que lo que pasa es que hubo bacterias acá en el mundo y entonces se fueron con millones y millones de años, evolucionaron y generaron una especie de vida. Más para atrás, pero entonces ¿cómo llegó la bacteria al mundo? No, lo que pasa es que hubo una explosión, el Big Bang, y entonces somos polvo de estrellas. Por eso escucharán ustedes a muchos científicos diciendo que es el ser humano, no, polvo de estrellas, porque ellos asumen de que el Big Bang lo que generó es una explosión que de manera extraña trajo orden, cuando una explosión trae caos, pero para ellos trajo orden, y entonces somos polvo de estrellas. Pero entonces uno se preguntaría, ¿y quién creó los materiales y organizó la energía para que todo se pudiera dar en ese momento y hubiese esa explosión? Y así el ser humano pregunta y hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás. Hay un principio en ciencia y en filosofía que hace referencia a que las causas primeras no son causadas por nada, porque significa entonces que siempre tiene que haber un origen y no puede ir una hacia atrás y una hacia atrás infinito, tiene que haber siempre un origen. Y el Señor se presenta entonces, yo soy el que soy, el autoexistente. Dicho en otras palabras, es la primera causa que es incausada, una causa que no fue causada por nada. Esto genera, hermanos, en el que lo escucha en este siglo, en el año 1500 antes de Cristo, de que el verdadero Dios se acordó de su pueblo, porque solamente puede haber un solo Dios, y ahora coloca una persona, un portavoz autorizado, para que hable con una persona que se cree Dios. Sigamos avanzando. Veamos en el versículo 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Vean ustedes aquí que el mensaje que le está diciendo el Señor a Moisés es: vaya y entregue ese mensaje, y no le van a creer, pero vaya y entregue el mensaje. Le anticipo que no le van a creer, pero usted no se preocupe por el resultado, usted solamente obedezca, vaya y dé el mensaje. Es lo que le dicen a Moisés y a Aarón: vaya y entregue el mensaje. Es igual al mismo mensaje que se le da a la iglesia: vaya y entregue el mensaje. El resultado, el Señor se encarga del resultado. Él opera en el corazón del elegido y lo trae al redil. Puede ser usted rechazado, puedo ser yo rechazado, pero no nos ocupemos ni nos carguemos por el resultado, porque de eso se encarga el Señor. Nosotros, como portavoces autorizados, porque los miembros de la iglesia son los portadores autorizados para llevar el evangelio, lo entregan y el Señor se encarga del resultado. El resultado aquí se lo están anticipando a Moisés: entregue el mensaje, y de una vez le digo que no le van a creer. Pero él, Moisés, no está preocupado por el resultado, sino por obedecer al pie de la letra lo que el Señor le ordena. Sigamos leyendo. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Querían saber, ahora van a saber quién es Jehová. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Versículo 6. E hicieron Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. E hicieron Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Noten ustedes la lealtad de Moisés y Aarón. Atienden el mensaje y el texto bíblico dice: e hicieron Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Lo mismo que hace la iglesia cuando se le entrega el evangelio. Y hace la iglesia tal cual como el Señor le ordena. Así lo hicieron. Lo mismo hace la iglesia. Versículo 7. Y era Moisés de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Vean ustedes que el texto bíblico nos regala acá este detalle: las edades de Moisés y las edades de Aarón.
nos dice que son personas de edad avanzada, 80 y 83 años, lo que el Señor escoge para ir a la potencia mundial, hablarle a la persona en ese momento que representaba el poder más grande que había en el mundo conocido. Manda entonces 2 personas con edad avanzada. Esto sería una locura. Mandar a personas en esas condiciones, 2 nomás, para enviarlos ante el poder más grande del mundo. Asimismo, es como se desprecia también el mensaje de la cruz. ¿Recuerdan ustedes los textos bíblicos cuando el apóstol Pablo menciona que en la predicación de la cruz es locura para muchos? Es como si fuera una tontería para muchos. Asimismo, era lo que el Señor quería reflejar, que su estrategia y su forma de hacer las cosas es locura para los demás. Mandar entonces una persona de 80 y 83 años a la potencia más grande del mundo para que la desafíe, es lo mismo que entonces pensar que yo le cuento un mensaje a una persona y esta persona va a decir, yo la abrazo, yo abrazo ese mensaje, no importa que me maten, no importa que hagan lo que hagan. Estoy hablando de la iglesia del siglo I, cuando se presentaba el evangelio y estaban corriendo el riesgo de que si abrazaban el mensaje, entonces eran puestos para muerte. O alguno de nosotros, cuando se nos presenta el mensaje y ahora empieza algo raro, extraño, nuevo, novedad de vida, que ahora ya no queremos compartir los 24 como lo compartíamos, los 31 de diciembre como lo hacíamos, los cumpleaños como lo hacíamos, porque empieza a operar algo diferente, empieza a operar algo distinto, y todo a través del evangelio, todo a través de lo que unos consideran una locura, para otros es olor de salvación. Sigamos avanzando, mis hermanos. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Aquí es importante también tener presente el hecho de las edades, porque pasa que en las iglesias se piensa que las cosas para actuar y obrar dentro de la iglesia es para los jóvenes o para alguien que tenga de pronto una edad madura, pero no una edad avanzada. El Señor escoge a una persona de 80 años y a otra de 83 años para hacer semejante misión. El Señor es el que escoge y escoge a quien Él quiere, y no es la fortaleza del objeto escogido, sino más bien la fortaleza del mensaje entregado y del Dios que escoge. Así que usted puede ser muy joven o puede estar usted en una edad madura, pero no es la fortaleza que usted pueda tener en su cuerpo, en su alma, la fortaleza en argumentar y en debatir, sino más bien en el que el Señor está con usted. No importa la edad que usted tenga, sea un joven, sea una edad madura, pero el Señor es el que le respalda su evangelio. El Señor ya le entregó a usted un mensaje. Es responsabilidad suya y mía entregarla al mundo, tal cual como lo hizo Moisés y Aarón. Vamos, hermanos, por favor, a Éxodo, capítulo 7, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere y os dijere, mostrad un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga serpiente. Noten ustedes aquí de que el Señor anticipa lo que va a suceder y le está contando a Moisés y a Aarón: mira, vas a ir con este mensaje y lo que le van a preguntar a usted seguro es: muéstreme una prueba. Si usted va a la universidad, al colegio, a su trabajo, y usted dice: mire, lo que pasa es que yo creo en Dios, porque Dios hizo esto y esto y esto conmigo, deme una prueba, pruebe de que Dios existe. Es lo que siempre nos preguntan: pruébeme de que Dios existe. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere y os dijere, mostrad un milagro, es como quien dice: pruébeme, pruebe que lo que usted está diciendo es cierto. Dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón
para que se haga serpiente. Versículo 10. Entonces Moisés y Aarón vinieron a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo serpiente. Ya saben ustedes por qué no fue de manera caprichosa la serpiente. Tenía un objeto, tenía un fin. No es porque el Señor escogió que sea a ver al azar una serpiente, no. Él ya sabía por qué quería colocar una serpiente, porque es importante para los egipcios una serpiente, en especial para el faraón, quien en su atuendo se colocaba como una mitra y por detrás como una imagen de una cobra, porque para ellos era el símbolo de que el Dios de ellos aprueba a Faraón como un intermediario, como si fuera un Dios hombre. Por eso el Señor entonces dice, entonces Moisés y Aarón vinieron a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo serpiente, y se hizo serpiente. Sigamos leyendo. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también los hechiceros de Egipto con sus encantamientos lo mismo. Noten ustedes acá el texto. Entonces llamaron también los faraones, el faraón también llamó también Faraón a sabios hechiceros. Vámonos a la época. Tenemos entonces a Moisés, tenemos a Aarón y lanzan la vara. Ella se convierte en serpiente. Pero entonces el faraón mira de manera despectiva lo que vienen a hacer ellos, como diciendo, yo también puedo hacer lo mismo. Eso que me está mostrando, eso a mí no me mueve nada porque yo puedo hacer lo mismo. Versículo 11. Entonces llamó Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también los hechiceros de Egipto con sus encantamientos lo mismo. Vean ustedes que dice, no nos deja ver el texto si fue una habilidad de algo que tenían los hechiceros en el sentido de que pudieran hacer algún tipo de ilusión óptica o de algún tipo de entrenamiento para algunas serpientes, como algunos han sugerido, de que en aquella época lo que habían eran unos encantadores de serpientes que los podían dejar como si fuera una vara y los pudieran lanzar. Pero es que el texto bíblico aquí no nos dice eso y no nos deja pensar en eso. No nos deja pensar en que hubiese sido algo como de unos encantadores de serpiente que la tiran y se convierte en serpiente. Tampoco el texto nos deja pensar como si fuera algo, una ilusión óptica. Más bien el texto dice, entonces llamó también el faraón sabios y hechiceros, e hicieron también los hechiceros de Egipto con sus encantamientos lo mismo. Dice que hicieron lo mismo. No nos deja ver acá de que haya sido algo manipulado. Recuerdan ustedes que al principio les había indicado de qué situación era la que se vivía en aquella época, en qué estado se encontraba Satanás en esa época. Satanás no estaba, como hoy en día está, atado. Satanás estaba en esta época, estaba entonces atado. ¿Recuerdan ustedes la bruja de Endor? ¿La bruja de Endor en qué época estaba? En la época cuando Satanás estaba suelto. ¿Recuerdan ustedes que cuando el Señor muere, Satanás es atado y de manera progresiva todo el poder de Satanás viene a ser también atado? ¿Recuerdan ustedes la adivina que cuando pasaba el apóstol Pablo, la adivina decían, es que miren que son los siervos del Dios viviente que vienen a traer el mensaje de salvación? Hasta que un día el apóstol Pablo se voltea, reprende el espíritu y ella deja de adivinar, porque era un poder maligno otorgado por el mismo Satanás. Así las cosas. Noten ustedes el engaño en el que estaban los egipcios. Si tengo una persona con esas características, pues las otras personas no tienen otra más que creer de que ese faraón sí es un dios, ya que es capaz de hacer un montón de cosas y de hechicerías y de cosas horribles, porque vean ustedes que dice sabios y hechiceros, en otras versiones haciendo referencia más bien a brujos. Esas personas tenían esas capacidades de hacer lo mismo, pero lo impresionante viene es
después. Veamos el versículo 12. Pudieron haber hecho lo mismo. Pues echó cada uno su vara, las cuales se hicieron serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Esto qué significa? Lo que significa en ese momento es un reto de frente contra el faraón, un reto de frente contra esa persona que se hace llamar el Dios hombre, y viene y le dice, mire, lo que usted me estaba enviando ahí, eso no es nada. Y la palabra tragar para aquella época es como si le estuviera diciendo, el poder de Dios consume lo que sea. Así que usted es un falso y yo soy un verdadero. Usted con su magia falsa y con sus hechizos y con sus encantos no son nada contra el Dios verdadero. Y la vara de Aarón, que viene de parte de Dios, se consume entonces las otras dos varas. Esto, hermanos, no impresionó a Faraón. Notan ustedes que después Faraón lo que hace es que se endurece más. Y se endurece más porque el Señor ya lo había dicho de que esto era lo que iba a ocurrir. Le había dicho que cuando esto ocurra, el corazón de Faraón se iba a endurecer. No había otra más que esperar sino que se endureciera. Esto, hermanos, es una sombra y un tipo de lo que habría de venir en el futuro. Satanás habría de mostrar todo su despliegue y todo su poderío a través de estos hechiceros. Iba a colocar entonces dos serpientes, pero el Señor finalmente iba a consumir cualquier cosa que fuera en contra de Dios. Y esto fue lo que ocurrió justamente cuando el Señor muere en la cruz y ahí atan a Satanás. Cuando Satanás es atado en la cruz, todo su poder también se ve deformado y se ve desvaneciendo. Cuando llega el Evangelio a las naciones, porque recordemos que primero comienza por Jerusalén y luego a las demás naciones, el Evangelio y la comunicación del Evangelio lo que hace es que de manera progresiva disminuye, anula y se traga el poder de Satanás hasta anularlo, como lo hace aquí el ejemplo de que la vara de Aarón se traga las dos varas de los hechiceros. Les pido, mis hermanos, que sigamos avanzando con los siguientes versículos. Entonces, en el versículo 12 dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se hicieron serpientes, pero la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Noten ustedes la terquedad y la dureza de corazón de Faraón. Por más de que vea algo tan claro y tan evidente, se niega a obedecer al Dios verdadero y no deja ir al pueblo, no lo deja ir. Cuando usted va y presenta el Evangelio y le piden una prueba y usted la da, se resisten a creer. En el año 2000 se descubre el genoma humano. El genoma humano, como todos ya hoy en día sabemos, hace referencia a nuestra parte más íntima, la parte que construye y define, es como si fuera un libro en donde dice, va a tener ojos claros, va a tener esta estatura, toda la definición de cada ser humano, no solamente de los seres humanos, sino de cuánta cosa existe en este planeta Tierra. Pensar entonces en que una situación de estas pudiera darse de manera espontánea cuando se encuentra algo tan bien codificado que permite definir cómo ha de crecer una planta, cómo ha de formarse un animal, cómo es nuestro tono de cabello, color de ojos, estatura, etcétera, y pensar de que esto pueda ser algo espontáneo, producto de una explosión, ¿se necesita más fe para creer eso que para creer lo que realmente sucedió? Que la causa primera, la causa que no es causada por nada, es la que causó todas las cosas. Dios creando al hombre, Dios creando las cosas que existen, y por más que se muestre la evidencia, no van a creer, a menos de que el Señor abra el corazón de cada uno de los elegidos y ellos puedan decir, no es posible que por causas del azar las cosas que vemos se den, no es posible que la tierra esté en un punto tan exacto y tan calculado
como para que el sol en el lugar en donde está permita que crezcan las cosas aquí y que no se queme. No es posible que el sistema solar exista de manera tan calculada como para que esté girando en sí mismo, haciendo rotación y traslación, y esto sea de manera espontánea. Detrás tiene que haber un diseñador. Yo soy el que soy, y así es como Él se presenta a la nación de Israel, y así es como Él se presenta ante el falso Dios del faraón, que era faraón. Así las cosas, mis hermanos. Vamos a dejar acá a Moisés frente a faraón y continuamos, hermanos, en el sermón. Sí, mi hermana, adelante. Claro. Cuando se dice que Satanás fue atado, me voy yo Antiguo y Nuevo Testamento y uno siempre ve que Satanás ha estado actuando. Pero ese que fue atado, Dios le dejó un poquito de relevancia porque uno ve que en toda parte aparece. Entonces, eso nunca me ha quedado claro de que fue atado y en qué momento vuelve y se le da libertad para hacer, porque en este Sí, momento dice que anda como león rugiente. No entiendo esa sí. parte. Antiguamente, la hermana pregunta respecto a la atadura de Satanás. Antes de que el Señor muriera, y aún hoy vemos su influencia, y luego Apocalipsis menciona de que va a ser desatado. Es la pregunta de la hermana. En el Antiguo Testamento, antes de que el Señor muriera, cuando Satanás estaba atado, Él estaba atado para confundir a todas las naciones, y las tenía confundidas a todas. A tal punto que cuando ustedes tengan la oportunidad de ir al Museo del Oro y puedan ver ustedes qué creían los muiscas y qué creían todas estas personas, ustedes van a ver el engaño en el que Satanás los tenía a todos ellos. Los tenía entonces en el que ellos pudieran, para calmar a su Dios, el sol, el mismo Dios que tenían los judíos, los egipcios, con Ra, lo que hacían ellos era que ofrecían sus niños, los quemaban, los botaban al lago donde habían cocodrilos, porque para ellos los cocodrilos también eran importantes. En el Egipto, para poder calmar a su Dios, también tenían que hacer ese tipo de sacrificios. Los cananeos, recuerdan ustedes que hacían pasar sus niños en fuego. El mundo totalmente atado a todo lo que Satanás les dijera, en toda parte. Viene el Evangelio. El Evangelio viene y muestra un fin para Satanás en el sentido en que es atado y su poder de engañar a todas las naciones ahora es suprimido. Viene la verdad, el Evangelio a todo el mundo, y poco a poco y de manera progresiva el poder de Satanás se va reduciendo, se reduce, pero su influencia hoy en día aún sigue activa, pero no como antes. Pero un día va a ser Satanás desatado, y Apocalipsis menciona que hay un objetivo por el cual Satanás va a ser desatado, para engañar a las naciones. Y un ejemplo que tenemos del engaño de las naciones es que cuando él estaba desatado, los tenía a todos engañados. Y hay algo particular que, gracias mi hermana por la pregunta, en Apocalipsis hay una parte en donde se menciona una persona que va a hacer algunas señales que, aún si fuese posible, a los mismos elegidos van a ser engañados. Si fuese posible, algunas señales, pero ese momento y ese espacio, cuando Satanás esté desatado, ahí es cuando esas señales de esa persona que va a engañar a todo el mundo va a ser manifiesta. Pero en resumidas cuentas, mis hermanos, hoy lo que vemos es influencia, sí, de Satanás, influencia puesta por Dios, permitida por Dios, y haciendo conexión con lo que el Señor a través de los sermones nos ha venido enseñando, de los caballos que Él mismo ha soltado para que haya guerra, para que haya enfermedades, para que haya todo este montón de maldades. Podemos ver de que todo está en la mano del Señor. Él lo permite así porque está esperando el día final en el que Satanás, por un corto tiempo, como lo menciona la Escritura, por un corto tiempo será desatado para que engañe a todas las naciones, como las tenía engañadas antes, pero ahora va a ser peor. ¿Sí, hermana? Perfecto, gracias. Hermanos, oremos. Padre eterno, te agradecemos, Señor,
el que nos permitas hoy disfrutar de tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos hoy con la asistencia del Espíritu Santo. Permítenos, Señor, apreciar tu palabra, abrazar el Evangelio, el darlo a conocer a todas las personas, tal cual como tú lo enviaste. Así que permítenos, Señor, te rogamos, todo el esfuerzo y todo lo que necesitamos para atender al sermón, para que podamos, Señor, seguir creciendo en este conocimiento tuyo y podamos entonces llevar al mundo tu palabra tal cual como tú, Señor, se la das a la iglesia, sin que hagamos ningún cambio, sino que como tú la envías, así mismo nosotros la entreguemos. Gracias te damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.